y el cambio va en las elecciones de mayo del año 2020. Sabiendo que tenemos un gobierno ser abierto, comunicativo y transparente. Hay que respetar, yo respeto. Pero la posición que estoy expresando aquí es la posición del Partido Revolucionario. Porque se respeta la Constitución y la preservación de la democracia en la República Dominicana. Bienvenidos a una nueva entrega del especial Los Presidenciables, hoy conociendo la vida, la historia, la trayectoria de Minú Tavares Mirabal, siendo esta personalidad que nos acompaña el día de hoy parte de nuestra historia reciente. Vamos a presentar este reportaje especial sobre su vida y su familia. Adelante. El historial de abusos y crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen de Rafael Leónidas Trujillo es tan cruel como numeroso. Cientos, si no miles, de disidentes fueron torturados y asesinados de una manera tan brutal que hasta describirlo despierta una sensación de espanto. Esto sumado a la atmósfera de opresión y amenazas que se respiró durante la mayor parte de los 30 años que se mantuvo su mandato. De entre todas estas historias, ninguna conmovió e indignó tanto como el asesinato de las hermanas Mirabal, como si el destino hubiese escogido su tragedia para motorizar el posterior ajusticiamiento del tirano e instaurar en el mundo el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Infinidad de libros, obras teatrales y películas de capital extranjero relatando los hechos que dieron al traste con los excesos de la dictadura. Más allá de las heroínas idealizadas, de los poemas y alegorías, las hermanas Mirabal representan la fuerza que encierra la dignidad humana y el sentido de libertad intrínseca que debe poseer todo ser pensante y su derecho a ser respetado. Una de las afectadas más directas de la partida de las hermanas Mirabal es la hija de Minerva y Manolo, Minú Tavares Mirabal, quien nos cuenta de cerca cómo ha sido tener que vivir con el ejemplo de los héroes y la ausencia de los padres, y cómo su impronta la ha formado para aspirar a la presidencia de la República y desde allí promover los cambios que nos hagan crecer como nación y como Estado. Bienvenidos a una nueva entrega del especial Los Presidenciables y presentamos a un perfil cuyo nombre por sí solo tiene una impronta y una historia. Está con nosotros Minú Tavares Mirabal. Gracias por compartir este tiempo. Gracias, Colombia, por la invitación. Qué responsabilidad, Minú, representar esos apellidos, vivir toda una historia responsable en consecuencia con la trayectoria de una familia. ¿Qué ha sido lo más difícil en este tiempo de llevar ese nombre? Bueno, siempre es difícil y es fácil al mismo tiempo, porque hay un orgullo y además hay una facilidad que viene dada por el ejemplo. No hay muchas posibilidades de equivocarse. Si tengo dudas, pienso, bueno, ¿y qué hubiera pensado? ¿O qué pensaría de mí Minerva Mirabal? ¿O qué haría Manolo Tavares Justo a la hora de tomar esta decisión? Y por lo general eso aclara rápidamente la duda. Entonces, esa es la parte positiva. Lo difícil es no haber podido contar primero con su crianza, con su afecto, con el cariño, con la posibilidad de aprender directamente de esos ejemplos, con la cotidianidad, con haber sido educada por una mujer tan fuerte, tan íntegra, tan decidida, tan extraordinaria como Minerva Mirabal. Pero al fin tuve también oportunidad de crecer con mi abuela, que era
un personaje que estuvo detrás de la formación de esas hijas que hoy forman parte del panteón de la República Dominicana, y también con la de Dedé, que fue mi mamá, o sea, y que murió en el 2014 y que bueno, gracias a ella todos nosotros crecimos como hombres y mujeres normales, y cuando digo todos nosotros me refiero a los hijos de Minerva, que somos Manolo y yo, a la hija de Dedé, que es Jacqueline, a los hijos de Patria, Nelson, Noris y Raúl, y a los 3 que Dedé tuvo ella misma, que fueron Jaime Enrique, Jimmy, que murió, que es el único de los 9 que hemos perdido. Ahí están, en esa foto, estamos todos ahí, con mi abuela y con Dedé, y Jaime Enrique. Jaime Enrique, Jimmy y Jaime David, que es el más pequeño. Cuando le preguntaba fuera de cámara, hablando aquí con mi hermano Iván, que es el menor, y nosotros que somos 10 también, quedamos 9, hablábamos de eso, y cuando yo le pregunté cuántos son ustedes, fue tan natural responder, somos 9 también, porque la forma en que se criaron bajo el mismo techo, bajo el mismo hogar, le hace ese núcleo. ¿Hay alguna distancia o diferencia entre Manolo y usted, por ejemplo, que son los consanguíneos, o eso era todo el mundo igual? No, somos hermanos, realmente hermanos, y nuestros hijos son primos, o sea, son primos, ellos son los primos, y tampoco hay ninguna diferencia en el trato. Y mi abuela siempre, eso era como una letanía permanente: ustedes son hermanos, ustedes son, nada más se tienen entre ustedes. ¿Cuánto tiempo vivió su abuela en la crianza de ustedes? Tuvo una vida prolongada, y cuando decía que su abuela era un personaje, ¿qué rasgo de este personaje valdría la pena resaltar, contar alguna anécdota de por qué usted la define? Era un personaje. Bueno, porque vivió hasta el 1981, de modo que sobrevivió 21 años a la tragedia tremenda que es, y tiene que ser para cualquier madre de este mundo, perder de golpe asesinadas a 3 de sus 4 hijas. Y entonces ella asumió de alguna manera la crianza de nosotros como una especie de tabla de salvación también. Yo lo pienso ahora ya siendo más adulta. Y no solamente la crianza, sino, como ella decía, mi objetivo es que ustedes sean hombres y mujeres de bien, nos decía. Y a cada rato y a cada día, y quizás eso es de las cosas que yo más le agradezco a esa crianza, se ocupaba de ponernos los pies en la tierra, como no se vayan a creer, ustedes no han hecho nada, aquí las heroínas son las hermanas Mirabal, ustedes tienen que demostrar que sirven. ¿Cuál era la letanía de todos los días? Bueno, algunas recuerdo, con esa sabiduría de mujer del campo dominicano, que no había tenido la oportunidad de estudiar en la escuela, que malamente había aprendido a escribir su nombre y que tenía que practicarlo cuando tenía que firmar algún documento, y como ella decía, había aprendido a leer y a escribir en la ceniza del basurero donde se quemaba la basura en la parte de atrás de su casa. Y ella decía, por ejemplo, eso era irrepetible todo el tiempo: hay que servir para merecer. Entonces ustedes no han hecho nada, así que lo que ustedes... Los ubicó. No, todo el tiempo. Y cuando la gente iba allá, no, que Mirabal, no, yo soy Reyes, decía ella. Yo soy Reyes, las Mirabal murieron. Entonces era como esa persona así, y con una mano fuerte, o sea, todo. Yo aprendí a hacer todo, porque ella nos enseñó, tenía ese criterio muy tradicional, ¿verdad?, de que las mujeres teníamos que saber hacer todas las labores de la casa. Así que había como una escuela para aprender a lavar, a planchar, a cocinar, a bordar, a tejer, a coser. Cuando yo cumplí 12 años, mi regalo de cumpleaños
fueron 12 cortes de tela. Y ella me dijo, mira, ese es tu regalo de cumpleaños, lo que tú vas a tener nuevo es lo que te haga con esos 12 cortes de tela en este año que viene. Fájese ahí. Fájese ahí si usted quiere tener ropa nueva. Y había que tener ropa nueva, sobre todo que yo crecí, y esa edad, yo crecí rapidísimo. Yo creo que a los 13 años ya yo tenía el tamaño que tengo hoy, que es bastante alto, sí. ¿Verdad? La gente cuando me ve personalmente me dice, pero yo no sabía que usted era tan alta. Bueno, pues tuve yo que embrujarme. ¿A quién se parece más, hablando de rasgos como físicos como la altura, a su papá o a su mamá? Bueno, la altura, mi mamá era alta, no tanto como yo, pero mi papá era muy alto, entonces me parezco, creo que a él, supongo. Él medía 6 pies y 2 o 3 pulgadas, y mi mamá medía un poquito menos que yo. ¿Y de rostro en general? Yo creo que yo soy una mezcla de ellos, de los dos. Quizás en el cuerpo salía los Tavares, y en la cara, pues, no sé cómo sería Minerva a esta edad, ¿verdad? Porque no la llegó a tener nunca, pero siempre me han dicho que me parezco más a Dedé, que físicamente la cara y eso, quizás porque como crecí con ella, acabé copiando todos los gestos, sí. La forma de hablar, y eso pesa mucho a la hora de tú establecer las similitudes físicas, a quien se parecen los hijos. Yo creo que tiene mucho que ver con los gestos también. Me quedé con la frase de cómo sería Minerva en esta edad, y ahorita se me quedó así en el disco duro dando vuelta, cuando definía a Minerva, la mujer que Minerva era. ¿Esa es la Minerva que le describió la historia, la familia, o qué tanto recuerda a la niña Minú de su madre? Casi nada, lamentablemente. De hecho, yo escribí un libro que tal vez lo debía haber traído, pero como no estaba como muy clara de el programa, la temática exacta, escribí un libro quizás buscándolos a ellos dos, buscando conocerlos un poco más. ¿Cuántos años tenía usted? Cuando mataron a mi mamá yo tenía 4, y cuando mataron a mi papá 7. Así que los he conocido a través de los testimonios de las terceras personas que los conocieron a ellos, no de manera directa. ¿Y cuál es el testimonio que más pesa? Imagino yo que el de su abuela, que era la madre, pero ¿hay algún testimonio en particular que pudiera decir yo defino a Minerva como la definí porque así me dijo tal o cual persona? No, es como un concierto, como un coro de voces los que me han hecho definirla. Y a veces me ha sorprendido gente que la vio nada más una sola vez, y que sin embargo se quedó marcada por esa única vez que la vieron a ella. Y luego otros, cuando yo estaba pequeña, yo siempre he sido me quedo pensando así, ¿no? Y escucho, yo digo que yo soy de acción retardada, porque a veces yo me pasa o veo algo, pero se me queda en la cabeza, entonces me quedo y después digo, cónchole, o sea, se me quedan las cosas, no soy de una reflexión única primera, sino que las voy pensando y repensando. Y ella decía, entonces cuando yo estaba pequeña, no le digan que Minerva era así mismo. Y se quedaba así, entonces no le digan, porque entonces después para quererse parecer a su mamá, entonces lo va a hacer más. Y yo recuerdo haber escuchado eso. Esas cosas, ¿no? Ella, y algunas que me caracterizaron, no sé, porque sí, porque está la genética y las cosas se heredan claramente. Y entonces a mí me gustaba muchísimo leer. Me gusta, es uno de mis principales ocupaciones, ¿verdad? Y placeres mayores. Entonces, yo me levantaba tempranito, siempre estaba leyendo, y estaba leyendo los libros que había en la casa, que eran los de mi mamá. Y entonces,
ella decía, mira, así mismo se levantaba Minerva de madrugada y se envolvía en esa misma frazada y se ponía a leer en la cocina esperando que le brindaran el café. Y cuando yo escuché eso, pues me sentí muy... Porque no lo vio, salió natural. No, yo tenía tiempo haciéndolo. Pero usted no lo copió de ella. No, porque no exactamente, o sea, me constaba, tenía la constancia de que era algo que había heredado de ella y que me pertenecía, no porque me lo habían contado, sino porque era de ella propio. Entonces, por eso adoro también las madrugadas. Estaba pensando, escuchándola hablar de su abuela, de su madre, de su tía. Tuvo dos madres, o sea, la vida le quitó una, pero tuvo dos, pero me quedo pensando qué vacío igual puede tener una niña de 4 años de no poderse criar, el libro que escribió buscando a su madre, como usted decía. ¿Cuál es, a pesar de todo el esfuerzo y el cariño que hicieron su tía y su abuela, igual imagino yo que deben haber vacíos, que deben haber preguntas, cómo sería ella en este tiempo, qué habría hecho ella en esta circunstancia, como dijo al inicio? ¿Cuáles serían esas cosas que dice, cónchale, si mi mamá tuviera o si hubiera estado, qué sé yo, el día de la boda, el parto, el bautismo, no sé? Mira, la verdad es que nosotros crecimos cobijados de mucho amor y eso siempre contribuye a la normalidad, yo creo. Y las ausencias, la más grande es esa, la de ir cada vez que han ido creciendo mis hijos, que han tenido sus propios logros. En cada uno de esos momentos yo extraño la posibilidad de que ellos lo hubieran podido disfrutar y vivir junto conmigo. O a veces cuando los veo y les aprecio determinadas características, pienso, bueno, quizás se parece a mi papá, Manuel Aurelio se parece a su abuelo, que lleva el mismo nombre, en esto o en aquello, y Camila Minerva tiene estos rasgos de la personalidad que yo supongo que pudieron haber adornado a su abuela. Es lo más duro, lo más difícil. ¿Y la figura paterna? ¿Quién fungió? ¿Quién hizo de esa figura de fortaleza, de refugio? La familia. La figura de mi papá fue enorme. Es una figura que no fue compensada de ninguna manera por nada ni por nadie. Y yo con mi papá tuve una relación muchísimo más intensa y mucho más consciente, porque mi mamá a los 4 años es muy poco lo que tú puedes recordar, pero desde los 5 años, que fue cuando él fue... cuando salió de la cárcel, ya yo iba a cumplir 5 años. Desde los 5 años y que él me buscó y me trajo a vivir con él a la capital, fue muy, muy intensa esa relación. Y de alguna manera, yo cuento, mañana te escribiré otra vez, que esa relación padre-hija estuvo muy, muy marcada por su interés de construirle una especie de monumento a Minerva en mi corazón. Entonces yo recuerdo las conversaciones con él, hablándome de mi mamá, de cómo se habían conocido, de las canciones que él le cantaba. Me hacía esas historias como si fueran los cuentos de niños. Y me despertaba. A veces llegaba tarde en la noche, en aquella vorágine que fue su vida después que salió de la cárcel hasta que fue asesinado también en un crimen que permanece impune todavía. Llegaba a la casa y se sentaba en la camita donde yo dormía y me despertaba y me hablaba. Y para mí esos eran momentos, bueno, eso era mi vida casi. Tener más conciencia a los 7 años, eso que doliera más esa partida. ¿Cómo, no sé, una niña de 4 años que le dijeron o que lo vio, no sé, lo que se acuerda, pero ya con 7 años no tiene como más conciencia? ¿Cómo fue digerir esa pérdida también? Yo me enteré de una manera muy, muy dolorosa y que me provocó mucha rabia y me sentí engañada,
Me sentí muy engañada porque no me lo dijeron. O sea, yo me enteré porque un señor que trabajaba en la casa llegó y yo estaba leyendo en la cocina, bebiéndome un café tempranito, y él me dijo, no, se empezó a hablar conmigo y me dijo, porque el difunto Manolo, y esa palabra me sonó rarísima, yo no sabía lo que significaba. O sea, que usted no pudo Entonces, ver el funeral ni nada. No, porque me sacaron de la casa. Me llevaron a casa de una tía política pero yo recordaba algunas cosas, o recordaba a mi abuela diciendo que son huérfanos de padre y madre, cosas así, pero no me quedaba claro que se refería a nosotros. Pero en ese momento, cuando yo fui a buscar el diccionario para ver qué significaba la palabra difunto, me enteré de esa manera. Y entonces lo viví el dolor yo sola. Me acuerdo que me fui para la parte de atrás del patio, para el cafetal y cacaotal que había en la casa donde estábamos, que es la casa museo actualmente. Y yo me acuerdo de como pateando las hojas en el cacaotal, en el cafetal. Eso fue muy duro. ¿Y cuánto tiempo pasó desde la última vez que vio a su padre hasta que le dijeron esa palabra? O sea, ¿por qué usted no se preguntaba dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Los niños se acostumbran muy fácilmente a las realidades. Y evidentemente la mía no era una realidad, ni la nuestra, la de todos nosotros, no era una realidad normal, corriente. Estaba marcada por tragedias, estaba marcada por una política, por un miedo, estaba marcada por mucha incertidumbre. ¿Hubo amenaza a los niños ya después de que pasó lo que pasó con los adultos? Cuando usted dice que había miedo para que le hagan, porque le pudieron haber hecho daño a los niños también. Bueno, podía haber, porque se habló de llevarnos, por ejemplo, a nosotros a la cárcel de Puerto Plata el día que ellas fueron asesinadas. ¿A la familia entera? No a la familia, a los hijos. Y después nos enteramos que que la orden se había pospuesto en una o dos ocasiones, o porque íbamos niños o porque iban más de 5 personas en el vehículo. Y el número tope era 5. O sea, si van hasta 5, no importa, mátenlo. Pero si van más de 5, no. Entonces ese día iban 4 solamente, las 3 hermanas y Rufino de la Cruz. Pero recuerda que es decir, los viudos de las hermanas Mirabal estaban presos, y el 26 de noviembre de 1960, esa misma tarde, el mismo día que las asesinan a ellas, los trasladan aquí a la capital, a otra cárcel, y los desaparecen, y no los dejan ver nunca más de la familia. Yo recuerdo a mi abuela, y eso sí, lo recuerdo, haberlo escuchado, porque ellos tenían cuidados, pero no lo suficiente cuidado como para que a veces no oyéramos, ¿verdad? Y yo recuerdo que mi abuela decía pero déjense de cosas, o sea, si mataron a las muchachas, no es verdad que los van a haber dejado vivos a ellos, ya los mataron. Esa era mi mamachea, mi abuela materna. Y recuerdo a mi abuela paterna recorriendo el país entero, negada a aceptar que le hubieran matado también a su hijo. Y entonces ella decía todo el tiempo, no, ella fue a todas las cárceles, y en todas las cárceles lo único que encontraba de respuesta era un no. Y entonces mi abuela materna la criticaba y decía, pero ¿cómo es que Fefita tiene? No sea ingenua. O sea, eso no es verdad. Entonces, esos 7 meses fueron 7 meses de mucha incertidumbre, como yo decía antes, porque venía gente y decía, mira, que alguien los vio en tal cárcel, o que pasaron por allí, y que vieron un letrero en una de las celdas. O sea, que era muy... era una atmósfera terrible la que vivíamos. Entonces, cuando ocurre que matan a mi papá, eso ya formaba parte de la
normalidad que era la anormalidad de nuestras vidas. Lo que se espera. Es difícil tener este programa especial con la figura presidenciable de Minuto Tavares Mirabal sin contar, sin dejarnos sustraer de esta historia tan impactante que forma parte de la historia no solo de República Dominicana, sino que autores también de otras latitudes en Latinoamérica se han fascinado por la historia, no solo del régimen, sino enfocada. Hemos tenido películas de factura internacional que cuentan la historia también de las hermanas Mirabal. Cuando vemos todo esto y tener la oportunidad de alguien que forma parte del nombre de la familia, ponemos en perspectiva, no, siempre se cuentan varias historias, de un mismo hecho hay muchas historias que contar. ¿Cómo se siente Minú con los libros que han escrito, con las películas que se han hecho? ¿Le hace justicia a lo que fue realmente la historia, la impronta y finalmente la tragedia de su familia? Mira, cada vez que sale un libro, que sale una noticia o que hay un homenaje, yo siento una especie de privilegio, porque sus memorias viven con sus nombres, sus apellidos, pero no puedo evitar siempre pensar en tantos hijos de tantos héroes, de tantas heroínas, cuyos nombres son anónimos y que también pasaron por la misma tragedia por la que yo pasé, y que sin embargo no han tenido el consuelo de haber reconocido ese sacrificio. ¿Por qué pasa con ustedes? ¿Por qué es tan llamativa, tan fascinante? Todo el mundo quiere hacer una película, un libro, un documental. ¿Por qué es tan fascinante el nombre de las hermanas Mirabal? Bueno, por las características de la tragedia misma. Es casi una tragedia griega, así, en el sentido más clásico de la palabra. Fue un crimen el más horrendo de todos los crímenes, cometido contra 3 mujeres que por demás eran jóvenes, que por demás profesionales, madres, muy bonitas también, y eso en el imaginario de la gente, aunque no lo queramos, también pesa, ¿no? O sea, la gente ve esa foto de Minerva y dice, wow, pero qué mujer, ¿verdad? Y cómo que la asesinaron de esa manera. O de las 3, y sobre todo mujeres llenas de vida, de amor. O sea, es una historia, la historia de ellas es la historia de un gran amor por la vida y por su país. ¿Usted cree que pudieron haber hecho algo diferente para tener un desenlace diferente o tenía que pasar así? Bueno, no tenía que pasar así. Yo quisiera que no hubiera pasado así, pero nosotros vivíamos gobernados por un criminal, un animal, un verdadero animal, y con perdón de los animales, con un sátrapa, un asesino. Entonces, ¿qué podía pasar, no? Y jamás se me ocurriría pensar que ellas no hicieran lo que tenían que hacer, porque ellas entendían que estaban cumpliendo con su responsabilidad. Y entonces, o sea, ese es el desenlace que no deseado, el desenlace odiado, el desenlace más terrible, pero ¿valió la pena, Minú? Cuando vemos nuestra historia en vida republicana, del tiempo ya que tenemos del 1960 para acá, de democracia, como se quiera llamar, ¿ha valido la pena? El país que tenemos ameritaba la sangre de las Mirabal, entre otros héroes que también, como dice usted, algunos más sonoros, otros menos. Mira, esa pregunta, o sea, para mí, yo no me la hago, porque sería faltarle el respeto a ellos. O sea, ellos hicieron lo que tenían que hacer cuando tenían que hacerlo y como tenían que hacerlo, y cumplieron con esa responsabilidad, y no creo que en ningún momento tuvieran ninguna duda. O sea, ellos estaban dispuestos a trabajar, a sacrificarse, a luchar por terminar con una realidad que era tan terrible que no querían que ningún dominicano o dominicana que viniera después, incluyéndonos a nosotros, sus hijos, tuvieran que vivir
en esas mismas condiciones que les tocó a ellos. ¿Estarían orgullosos de la democracia que tenemos? Ahí va la pregunta. No tenemos un dictador formal como tal desde ese tiempo, pero tenemos la democracia por la cual esa gente murió, la gente que luchó contra la tiranía. Esa es otra pregunta. Es decir, la patria que ellos y ellas soñaron es una patria que está pendiente todavía. Es una patria que nos demanda, que nos reta, que nos compromete a la vez, porque lo que sí no podemos hacer es decir, no se ha conseguido y entonces olvidémonos y viva la pepa. No, esa no es una opción. Está pendiente todavía. La democracia todavía está pendiente en la República Dominicana. Hay que construirla porque aquí no hay democracia. Entonces, está clarísimo que no hay democracia. Cuando vas a las elecciones y sabes que no se cuentan los votos que sacó cualquiera, porque aquí ningún legislador sabe cuántos votos sacó, ni nadie que fue candidato o candidata, cuando no hay garantías para ese proceso, cuando tú ves lo que pasa con el Poder Judicial, su falta de independencia, la manera como se ha diseñado todo el proceso para tener asegurada que no haya independencia de la justicia, cuando se tiene una constitución y lo que se discute es cuándo es que el señor Medina va a anunciar que piensa nuevamente pasarle por encima a la Constitución y hacer lo que sea para cambiarla. Entonces te queda clarísimo que no hay democracia. Cuando tienes comunicadores que están en los medios de comunicación y que son estrangulados sus programas, que son amenazadas las empresas que les ponen anuncios simplemente para controlar que no se diga por los medios formales, porque ahora lo de las redes es otra cosa y bueno, eso merecería un programa entero, su análisis. Entonces es claro que es mucho lo que tenemos que hacer y sobre todo es claro que gracias a Dios tenemos esos ejemplos para que no se nos ocurra cansarnos nunca, ni poner en duda que lo que hicieron valía la pena, porque la República Dominicana, nuestro país, nuestra patria, siempre va a valer la pena. Después de haber sido diputada en varias ocasiones, decidió para el año 2006 un proyecto presidencial, fue candidata por la APD. En el 2016. En el 2016 y ha formado su partido, Opción Democrática, me gusta mucho el nombre, a propósito del concepto de democracia que acabamos de definir y en perspectiva de lo que tenemos y lo que debemos tener. ¿Por qué? ¿Cuál fue ese tiempo? ¿Qué marcó esta última contienda electoral que Minú dijera cómodamente podría seguir siendo diputada por el Partido de la Liberación Dominicana sin competencia hasta aspirar a una senaduría, pero se despoja de ese privilegio, de sus beneficios para enrumbar un camino diferente y siendo mujer en un partido pequeño, una apuesta heroica básicamente? Bueno, yo renuncié del PLD en el año 2014 y en gran medida siempre sentí que el hecho de haberme puesto a investigar la historia del amor de mis padres entre ellos y por la patria dominicana, de alguna manera me marcó mucho y estuvo muy detrás de mi decisión. En la medida en que yo fui investigando y conociendo lo que hicieron y en qué circunstancias, me fue quedando claro que yo no tenía derecho ni nadie a trabajar y a seguir formando parte de un proyecto cuyas intenciones estaban muy alejadas de esos ideales por los cuales ellos y tantos otros y otras murieron en la República Dominicana. Entonces me quedó claro y yo decía, o sea, ¿cómo voy a seguir formando parte, teniendo que votar por proyectos que tú sabes que detrás de eso lo que está es la búsqueda de uno de estos dirigentes de hacer un negocio, de hacerse rico, de quedarse con lo que le corresponde al pueblo dominicano? Y en ese momento
Ya yo había escrito el libro, yo lo publiqué el libro en noviembre de 2013 y renuncié del partido oficial en mayo de 2014, después de uno de los escándalos que hubo, uno de los tantos escándalos, pero ese fue el último y el que sirvió ya para que yo dijera que basta, que cuando se robaron un numeral de un artículo del Código Procesal Penal, cuando se llega a esos niveles delincuenciales, porque no puedo llamarlo de otra manera, cuando hay un engaño a lo interno entre tus propios colegas, ni siquiera los compañeros de partido, los colegas con los que tú compartes un periodo legislativo, con los que tienes la responsabilidad de hacer las leyes, y te encuentras que en la comisión se decide mantener un artículo y que ese artículo después desaparece y que te dicen no se ha cambiado nada, voten honorables sin ninguna honorabilidad de parte de quienes lo dicen. Entonces tú dices, no, pero no es posible, o sea, ni Minerva, ni Manolo, ni Duarte, ni Sánchez, ni Mella, que han cumplido años en estos días, cuyo ejemplo hemos estado celebrando, recordando, tratando de hacerlo llegar a todos los nuevos dominicanos y dominicanas. No se merecen que tú sigas haciendo esos esfuerzos. No, eso sí que es faltarle el respeto. Y eso pues me terminó de decidir, una decisión que fui madurando, que se me fue haciendo cada vez más evidente hasta que no me quedó ninguna duda. Y en ese entonces yo fui la primera persona en este país que denunció públicamente, oficialmente, en la Cámara de Diputados, donde me correspondía, lo que estaba ocurriendo alrededor de Punta Catalina y de ese proyecto que hasta ahora es el escándalo más grande de corrupción y de impunidad también que ha vivido la República Dominicana. El mañana de República Dominicana no tiene un precio que pueda pagarlo el tigueraje. En Opción Democrática nosotros decimos que entendemos la patria como un gran jardín y que como los jardines todos solo pueden existir si tú los cuidas, si aras la tierra, si la fertilizas, si siembras las semillas, las mejores, las que van ahí, si las riegas cada día. Solo así podremos tener ese país que soñaron nuestros padres y nuestras madres y que nosotros también seguimos soñando y que seguimos haciendo todo lo que haga falta para que los buenos frutos, para que las semillas fructifiquen. Y esa es la responsabilidad que tenemos, la de construir lo que nunca ha sido. Y digo lo que nunca ha sido, me estoy refiriendo a la democracia específicamente, porque en la democracia es el único régimen en el cual existen los derechos de los derechos humanos, en el cual se pueden garantizar. Y esa democracia que no ha existido todavía en la República Dominicana es la que tenemos que construir, es la que tenemos que sembrar dentro de este jardín hermoso que son nuestros 48,000 kilómetros cuadrados. Hace un tiempo atrás Margarita Cedeño dijo que es tiempo de que el país tenga una mujer como presidenta, que es tiempo que la mujer tenga también oportunidad de poder dirigir los destinos del país. Me gustaría saber su apreciación sobre ese comentario en su condición de mujer también, que ha sido candidata a la presidencia. Algunas personas dicen que las mujeres, que todavía, que no. Y en el caso específico de su condición de mujer y lo que usted representa, con este comentario que ella hizo reclamando también la posición y la oportunidad de una mujer de dirigir el país. Bueno, yo desde que yo recuerde, ese ha sido mi discurso. Por lo tanto, bienvenida a ese discurso y ojalá que se
se riegue, ¿verdad? Y que fructifique también, porque ciertamente, y sin contar con los aportes que las mujeres pueden y tienen que hacer, sobre todo desde la política. El mundo se ha perdido esos aportes de las mujeres durante miles de años, y ahora finalmente todas estamos diciendo que vamos a terminar con esa discriminación, que vamos a hacer los reclamos que haya que hacer, y que no hay espacios que estén prohibidos, que no hay espacios que estén cerrados para que nosotras podamos hacer esos aportes y ayudar a construir una nueva razón para este mundo que no anda bien. Entre los proyectos, no solamente la República Dominicana, y las mujeres, yo creo que somos quizás esa fuerza que puede convertir a ese mundo en un mundo más solidario, menos pensado para sostenerse sobre la base de la acumulación de riquezas y el olvido de la necesidad de que esa riqueza tiene que ser mejor distribuida, sobre el extractivismo, sobre la base de destruir un planeta que es en el que vivimos, y que hará imposible, si se continúa ese derrotero, hará imposible que la humanidad pueda seguir viviendo en este hermoso planeta como la humanidad se merece. Dentro de los proyectos presidenciales para el 2020 hay un nieto del dictador Trujillo. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo se siente? Hay gente que dice que él no puede ser, que sí puede ser. ¿Estarían compitiendo, por ejemplo, si se consolida su proyecto, él en una casilla, si se consolida su candidatura, usted en otra casilla? Esto es cosa del pasado, esto no tiene nada que ver con ustedes. ¿Cómo ve usted el proyecto de Ramfis Domínguez Trujillo? Bueno, al parecer la Constitución de la República no permite eso, pero yo espero que lo que no lo permita es el pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano, lamentablemente, alguna gente se confunde y mira hacia ese señor que defiende la dictadura, que niega la realidad de esa época oscura, terrible, criminal de la República Dominicana, porque quienes nos han gobernado han fracasado, son élites que no han sido democráticas. Y entonces, ante el fracaso de esas élites que dicen que son democráticas, pero que en la realidad no actúan porque no lo son, no actúan como demócratas, entonces la gente dice, bueno, pero en lugar de mirar hacia adelante, en lugar de ver cómo vamos a construir este país mejor, que cada dominicano y cada dominicana se merece, en lugar de hacer eso, entonces lo que hacen es mirar hacia el pasado, buscando una supuesta mano dura, una mano fuerte que resuelva por ellos. Y no creo que esa posibilidad se dé, y si se diera, entonces sería muy doloroso, no para mí, sería muy doloroso, muy triste, un gran retroceso para la República Dominicana. Gracias, Minú, por ser tan franca con nosotros. Tenía que hacer esta pregunta y gracias por responderla con esa franqueza. Me gustaría conversar por 2 horas más con la mujer, por la parte histórica, por los proyectos por venir, pero yo sé que sin duda en el marco de este y otros programas vamos a poder seguir disfrutando de su pensamiento y de lo que usted comunica. Muchas gracias por darnos este tiempo.